Hola, hola y bienvenidos a Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer estos frascos hechos con yute, así que si quieres saber cómo hacerlo, vamos a empezar. Para hacer este frasco decorativo necesitaré una lata, este caso es lata de conserva de 14 centímetros de largo, yute de 4 milímetros, tijeras, pistola de silicón con silicón caliente. Ahora sí vamos a ver cómo se hace, que es muy sencillo. Cogeremos la lata y nuestro yute de 4 milímetros, si quieren más grueso también puede ser mucho más grueso. Vamos a empezar a enrollar este yute en la lata. Colocamos silicón caliente y colocamos al inicio de la lata. Y vamos enrollando. Una vez que llegamos al final, vamos hacia arriba y continuamos con el proceso. Y esto es lo único que tenemos que ir haciendo para ir colocándole yute alrededor de todo este frasco. Y nos quedará un frasco muy bojo, ya que el yute da un estilo muy rústico y muy bojo a las estancias. Y les dejo un video aquí arriba de cómo hacer un estante de macramé para que puedan decorarlo con este frasco que estamos haciendo ahora. Les quedará muy bonito este estante decorado con este frasco, y también pueden hacer un frasco con otro tipo de latas, mucho más pequeñas o más grandes. Una vez que terminamos, ahora sí, cortamos y colocamos la última gota de silicona y lo sujetamos aquí. Y los materiales para hacer este frasco son una lata, en este caso utilizaré una lata de Coca-Cola, palitos de madera, en este caso utilizaré 6 de estos palitos, cuerda de yute de 2 milímetros, pistola de silicón, cinta métrica, cúter y tijeras. Ahora sí vamos a ver cómo hacer este frasco, que es muy sencillo. Vamos a ello. Paso 1. Para hacer este frasco, cogeremos nuestra lata y voy a cortar a una altura de 2 centímetros, ¿sí? Que aquí vemos 2 centímetros, entonces cortaré toda esta zona de aquí y nos queda así. Entonces ya cortamos esta parte, no la vamos a utilizar, la podemos botar, y tenemos ya esta zona de aquí, que aquí de aquí a acá hay 2 centímetros. Ahora reservamos esta parte de aquí y nos vamos a pasar a nuestros palitos de madera. Para cortar estos palitos de madera los vamos a cortar a una altura de 9 centímetros, porque esta lata nos mide 9 centímetros. Yo quiero que tenga mi frasco, mi maceta, 9 centímetros de altura, al igual que esta lata. Entonces la altura que van a cortar de los palitos es la altura que ustedes desean su frasco. En mi caso, este frasco lo quiero de 9 centímetros para que me quede de la misma altura de la lata, así que cortaré a 9 centímetros. Entonces cogeré uno de los palitos y mediré 9 centímetros, me da por aquí, así que aquí cortaré a 9 centímetros y me queda así. Listo, tengo aquí ya este palito 9 centímetros, y con este palito vamos a hacer 11 palitos más. Yo tengo aquí mis 11 palos de 9 centímetros cada uno. Entonces ya tenemos también nuestra lata pequeñita de 2 centímetros. Y ahora vamos a coger nuestra pistola de silicón y vamos a empezar a colocar los palos en nuestra lata. Cogemos uno de ellos, le ponemos silicón caliente y lo pegamos así, muy fácil. Pegamos aquí al borde de la lata y así pegamos los 11 palitos alrededor de toda la lata, dejando una separación de tal manera que los 11 nos queden alrededor de todo la latita. Y así es como nos queda colocando los 11 palos. Ahora vamos al siguiente paso. Para el siguiente paso ya utilizaremos el yute. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora cogeré mi cuerda de yute, le colocaré silicón caliente en la base de la lata, en esta zona de aquí, y empezaré a forrar esta base con la cuerda de yute de esta manera.
ya tenemos, miren, así esta zona en la que ya cubrimos esta parte. Ahora nos toca ir cubriendo la parte roja. Igual vamos a ir envolviendo las cuerdas de yute y vamos envolviendo así de esta manera la parte roja. Y así nos queda ya cubierto toda esta zona de aquí donde estaba la parte roja. Cubrí todo envolviendo con el yute. Ahora viene la parte más divertida, que es hacer el tejido. Pero antes recuerden que si quieren conocer más trucos de macramé, cliquen por aquí. Ahora sí vamos a ver cómo hacer este tejido. Para esto recuerden que es muy importante para hacer este tipo de tejidos colocar números impares de barras, ¿sí? Para que les quede perfectamente el tejido. Yo en mi caso coloqué 11 barras, como ya saben, pero pueden colocar cualquier cantidad de barras siempre y cuando sea un número impar para que les quede bien. Y ahora vamos a empezar a hacer el tejido para esto. Es muy sencillo. Vamos a coger nuestra cuerda, la misma que hemos estado enrollando. No cortamos nunca la cuerda, siempre es la misma. Entonces pasamos la cuerda sobre la barra, ahora por debajo, sobre, por debajo, sobre, por debajo. Y así vamos haciendo a lo largo de todo el frasco hasta llegar a cubrir todas las barras. Siempre una sobre, una por debajo, una sobre y una por debajo. ¿Sí? Así de sencillo es. Y cada vez que vamos haciendo una fila, vamos bajando las cuerdas para que se nos cubra completamente la barra, porque la idea es que no se vean las barras. Miren, y así voy avanzando, como ya van viendo, así va quedando el tejido, miren qué bonito. También pueden hacer una cesta mucho más grande si quieren. Yo estoy haciendo aquí una pequeña maceta, pero también pueden hacerlo mucho más grande y es súper sencillo. Y queda, miren qué bonito el diseño. Y es solo pasando de un lado a otro, hacia arriba y hacia abajo. Y mira, ya tengo todo este tejido de aquí, mira qué bonito queda. Ahora para cubrir todas estas barras de aquí, lo que voy a hacer es lo mismo que hice en la parte de abajo, enrollar las cuerdas, así. Así, todas las cuerdas, las enrollaré, ¿sí? Y ya coloqué el yute en esta zona de aquí para tapar las barras, ya me queda así. Ahora lo único que nos queda es colocar nuestras plantas y a lucirlo en nuestro hogar. Espero te haya gustado muchísimo el tutorial de cómo hacer estos frascos y si quieres utilizarlos en algún lugar puedes colocarlos en estos estantes que también son muy fáciles de hacer y muy bonitos. Te quedarán preciosos estos frascos en uno de estos estantes de por aquí, así que si quieres saber cómo hacer esos estantes te dejo los videos por aquí.